Hola, bienvenidos a la siguiente sesión de Probabilidad y Estadística 1. Hoy vamos a aprender a hacer las tablas de frecuencias, que es un método muy parecido al cuadro de conteo, solamente que este ya es de una manera más ordenada, cumplimos ciertas reglas y es muy usado en estadística. Bien, acá nos presentan la edad de 30 profesores en una tabla y nos piden ponerlo en una tabla de frecuencias. Pues para ello vamos a empezar. Nos dieron nuestras edades en esta parte de aquí arriba. Nuestro primer paso, el cual ya lo hice para ahorrarme un poco de tiempo, es ordenar nuestros valores. Los ordeno del valor menor al mayor o del mayor al menor, como yo desee. Aquí ya los tengo ordenados. Y quedamos que vamos a construir una tabla. Nuestra tabla tiene que llevar renglones. A cada uno de esos renglones le vamos a llamar nosotros clases. ¿Y cómo voy a obtener las clases? Bueno, pues las clases las voy a obtener con la raíz cuadrada del total de los datos. En este caso tenemos 30 datos, son 30 profesores, entonces son 30 datos. Vamos a obtener la raíz cuadrada de 30. La raíz cuadrada de 30 es 5.4. Entonces lo redondeamos. 5.4 lo podemos dejar en 5. Si nos hubiera salido 5.5 ya lo subíamos a 6. 5.6 también subía a 6 clases, 5.3 bajaríamos a 5 clases, etc. Vamos a hacer una nota importante, las clases nosotros la obtenemos de esa manera, a menos que ya el ejercicio me hubiera dicho que yo tomara 3 clases, solamente voy a tomar en cuenta entonces 3. Si el ejercicio me dice que quiere 10 clases, yo voy a tomar en cuenta esas 10. Es decir, las clases no las pueden dar y si no nos las dan, nosotros las obtenemos de esta manera. Bien, empiezo a construir mi tabla. Yo voy a poner aquí clase. Las clases les puedo asignar un nombre, un número o una letra. Voy a hacerlo con letras A, B, C, D, E. Ya está, ya tengo mis clases. Si ya tengo clases o renglones, es lógico pensar que deben de tener un límite, que es decir, donde empiezan, y pues obviamente un límite donde terminen. Esos límites, LI es límite inferior, LS es límite superior. Y para saber cómo empieza mi límite inferior y cómo acaba el límite superior, voy a tener que obtener algo que se llama amplitud. La amplitud la voy a obtener tomando el valor mayor que yo tenga ahí en mis datos menos el valor menor, esto entre el número de clases. Traducido en números, esto quedaría, el valor más grande que yo tengo es 45, menos mi valor, acá está el 45, menos el valor más pequeño que es el 26. Esto entre el número de clases que quedamos, que es 5. Sería 19 entre 5, lo cual me resulta en 3.8. Aquí hay algo bien importante para la amplitud. Tienen que revisar cada uno de los datos ordenados. Revisen del 26 al 28 cuántas unidades cambia. Cambió 2 unidades. Del 28 al 29 ¿cuánto cambió? Cambió 1 unidad. Del 29 al 30 cambió 1 unidad. Y así si seguimos viendo, el cambio más pequeñito que hay, nuestro cambio más pequeño, acá voy a poner el cambio en los datos. El cambio más pequeño es 1 unidad. Por lo tanto, este valor de la amplitud que yo acabo de obtener lo voy a redondear al siguiente múltiplo de ¿quién? De 1. El siguiente múltiplo de 1, es decir, en la tabla del 1 que sigue para arriba,
del 3.8, vamos a ver. En la tabla del 1, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4. Nuestro siguiente valor entero sería 4. Voy a tomar una amplitud de 4. Vamos a hacer un paréntesis aquí para explicar nuevamente esto de cómo se tiene que redondear. Supongamos que nuestros valores hubieran sido nuestros datos que hubieran sido así, que nos hubieran dado datos así. Si ustedes se fijan, el cambio que hay en estos, por acá voy a poner otro. El cambio más pequeño que hay en estos hubiera sido de 5. Si yo hubiera tenido una amplitud de 3.8, tendría que haberlo redondeado a un múltiplo de 5. ¿Un múltiplo de 5 cuál es? Pues precisamente 5. Porque en la tabla del 5, ¿cuál es el siguiente número arriba de 3.8? El 5. Entonces mi amplitud hubiera quedado en 5. Otro ejemplo, rápidamente, que mis valores hubieran sido así. ¿Cuál es el cambio más pequeño que vemos ahí? El cambio más pequeño es un 2. Por lo tanto, mi amplitud lo hubiera tenido que subir a un múltiplo de 2. ¿Cuál es un múltiplo de 2? En la tabla del 2 recuerden que es 2, sigue el 4. El 4 es el que sigue después del 3.8. El más cercano para arriba es 4. Lo hubiera tenido que subir a 4. Supongamos que mis valores hubieran estado así, 20, 30, 40, etc. El cambio más pequeño que vemos aquí, ¿cuál es? Es 10. Por lo tanto, yo tendría que subir este 3.8 a un múltiplo de 10 y hubiera quedado como, precisamente como 10. ¿Sí? Es decir, mi amplitud siempre, siempre, siempre la voy a subir a un múltiplo del cambio que hay en los datos. En este caso, el cambio fue de 1 y por eso mi amplitud la subí al siguiente múltiplo de 1, que fue el número 4. Vamos a continuar. Mi primer límite inferior es el valor más pequeño, 26. Y ahora, ¿cómo queda el límite superior? 26 más 4 serían 30. Y 30 menos lo que varía. ¿Cuánto varía? Varía una unidad. 30 menos 1 son 29. Repito, el límite superior, ¿cómo lo obtuve? Fue el límite inferior más mi amplitud menos el cambio. Es decir, 26 más 4 menos 1 y por eso obtuve ese 29. Y aquí una forma ya más fácil, una vez que tenemos esos dos límites, es simplemente sumar nuestra amplitud. Es decir, 26 más 4, 30, más 4, 34, más 4, 38, más 4, 42. Del otro lado, 29 más 4, 33, más 4, 37, más 4, 41, más 4, 45. Bien, ya tenemos nuestros límites inferior y superior. ¿Qué falta? Falta nuestra frecuencia. Nuestra frecuencia que quedamos que es la cantidad de veces que se repite. Es decir, ¿cuántos números hay del 26 al 29 acá arriba? Vamos a ver. Hay 1, 2, 3, 4. Hasta ahí llegué. 4. Del 30 al 33 veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Luego del 34 al 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
luego del 38 al 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego del 42 al 45, que hay 2. Y recuerden, como nuestro cuadro de conteo, también podemos poner nuestra frecuencia acumulada, que ya sabemos que es ir sumando, es decir, nuestra primera frecuencia que fueron 4, 4 más este 11, ¿cuánto nos resultaría? 15. Más ese 11 serían 21, más ese 6, más 21 más 7 resultaría en 28, 28 más 2 me quedarían 30. ¿Sí? Es simplemente ir sumando las frecuencias. Y si me pidieran también mi frecuencia porcentual, ya la puedo sacar. Recordemos que la frecuencia porcentual es cada una de mis frecuencias entre el total de frecuencias que hay, es decir, 4 entre 30, y hay que utilizar 4 decimales. 4 entre 30 me resulta 0.1333. Perdón, le vamos a cambiar el nombre a esta columna, vamos a ponerla como frecuencia relativa. Frecuencia relativa, aquí la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es mi frecuencia relativa por 100, 13.33%. La siguiente frecuencia relativa, ¿cómo quedaría? 11 entre 30. 11 entre 30, que resulta en 0.3666, lo cual da el 36.66%. Mi siguiente frecuencia relativa sería 6 entre 30, 7 entre 30 y 2 entre 30. Entonces vamos a hacerla 6 entre 30, que me da 0.2, lo cual es igual al 20%. 7 entre 30, que me resulta en 0.2333, 23.33%, y 2 entre 30, que resulta en 0.0666, es decir, el 6.66%. Y así es como ya construí mi tabla de frecuencias con estas columnas. Hay muchas más que tenemos que ir viendo, pero este sería nuestro primer ejemplo. Nos vemos en la siguiente sesión para hacer otro ejemplo más.